Bueno, hola a todas y hola a todos. Estamos dando comienzo a nuestra segunda clase. Como saben, estas dos clases tienen una idea de hacer como una inmersión en el tema, poner a prueba nuestros supuestos, revisarlos, establecer diálogos que sean un marco de sentido que nos ayuden a luego empezar a ver cómo es y qué implica planificar en la era digital, que es el motivo que nos convoca, ¿no? Pero bueno, por un lado tenemos el tema de revisar cuestiones de planificación, cuestiones de tecnología y cuestiones de la dimensión curricular. Si hacemos un repaso por los tweets que fueron muy interesantes, donde se invitaba a poder en una narrativa breve hacer mención a aquello que refiere al alumno, al docente y a lo curricular, es tal vez llamativo que la gran mayoría de estos tweets van hacia el lado de hablar sobre el rol docente o sobre el alumno que tengo enfrente. Pero fueron realmente pocos los que hablaron sobre la cuestión curricular, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué lugar tiene lo curricular en el momento de planificar o qué lugar tiene lo curricular en nuestro ejercicio docente? Tal vez el poco lugar tenga que ver con algunas cuestiones de trayectoria o de formación, eh, pero nos gustaba un poco analizar estas cuestiones, ¿no? Y ver que en un momento donde necesitamos tener un marco de sentido, el documento curricular puede aportar nociones que nos van a ayudar a poder dialogar también con el alumno y con nuestro rol docente. Tal vez uno lo deja un poco descuidado pensando que ahí hay cuestiones técnicas o cuestiones solo de una jerga que es difícil de entender y se pierde de adquirir o incorporar nociones que realmente nos ayudan a ver cómo entender en la realidad de hoy la cuestión de la enseñanza y del aprendizaje. Tal vez visiones más restrictivas de la noción de currículum asociadas a disciplina, a códigos, la dejaban ligadas a cuestiones de contenidos nada más, pero sabemos que la dimensión curricular se ha enriquecido a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos años y tratan de tomar que lo curricular no es más ni menos que todo lo que acontece en una situación de enseñanza y aprendizaje y que refiere a todas las dimensiones que en ella intervienen. Así que en los documentos curriculares debiéramos encontrar las respuestas a lo que tiene que ver con el sentido en el que estamos o en el que tenemos que educar y planificar, el alumno que tenemos, el docente que tenemos, la sociedad que tenemos, y luego con estas características más generales empezar a ver con qué concepción de enseñanza, con qué concepción de aprendizaje, con qué concepción de evaluación. Y el gran desafío de una buena planificación o de un buen ejercicio de planificación es que realmente tome en cuenta la realidad como es, el alumno como es, el docente como es, y que manifieste coherencia a lo largo de todos sus componentes. Eso es como un gran desafío. Pero es importante en este análisis de los componentes no caer en visiones reduccionistas ni artefactuales, ni de la planificación ni de la tecnología. Porque alguno puede decir, bueno, planificar desde lo digital y puede mirar su aula y decir, bueno, ¿qué encuentro digital en mi aula? Nada, si los chicos son los chicos, el cuaderno es el cuaderno, la tiza es la tiza, el pizarrón es el pizarrón. Y puede decir, bueno, yo acá mucho no tengo que hacer. Entonces, ojo, porque ahí podríamos estar cayendo en una visión artefactual de lo que es la tecnología y desconocer que nosotros somos tecnología, que pensamos tecnológicamente y que estamos atravesados por la tecnología, no solo por tener una computadora en la mano, sino por lo que implica saber que tengo una computadora cerca o saber que ahí tengo una fuente de información o saber que ahora ciertos procedimientos se hacen, se conocen, se construyen a partir de estos dispositivos.
Entonces ahí la cosa cambia, porque yo digo, planifico con tecnología, sí, porque estoy segura que los sujetos que tengo adelante, como yo mismo, como sujeto docente, estamos atravesados por la tecnología. Y ahí nos cambia un poco la cuestión. Y ahí nos damos cuenta que no es solo lo artefactual, sino entender cómo estos fenómenos atraviesan y generan un nuevo sentido en la sociedad en que estamos viviendo. Y que la escuela no puede ser ajena a este nuevo sentido, ¿sí? Y pensar la planificación también como un instrumento que nos ayude a encontrar sentido y no como un artefacto, un formato a cumplir, un requisito a cumplir, algo que sé que tengo que llenar con ciertos protocolos para poder cumplir. No, lejos de nosotras está esa visión. Creemos que planificar es pensar, es anticipar, es ver qué puedo hacer con el alumno para llevarlo al mundo del saber. Y en ese camino elegir las mejores estrategias, las mejores actividades. Un error súper común que nosotras encontramos a partir del trabajo que tenemos de a veces evaluar secuencias que incorporan tecnología es encontrar la misma planificación de siempre, solo que en un momento se menciona computadora, PowerPoint, y la verdad es que eso es terrible y está lejos de lo que queremos pensar. Pensamos que planificar con tecnología es encontrar nuevos marcos de sentido. Y en estas dos clases primeras lo que queremos hacer junto a ustedes es pensar en qué marcos de sentido tenemos nosotros en nuestra cabeza, tienen nuestros alumnos, y sobre ello o con eso empezar a ver cómo tenemos que armar una clase para este alumno y para este docente de hoy. Entender que la escuela ya no es una frontera física donde pasan ciertas cosas relacionadas con el saber, sino que las cosas relacionadas con el saber y con el conocer pasan en la escuela y más allá de la escuela. Entonces tenemos responsabilidad en tomar ese punto de partida al momento de planificar. Entender que las aulas son porosas, que pasan cosas aquí y allá y que tenemos responsabilidad, como decíamos la clase pasada, de entrar en diálogo con eso, ¿sí? Para esta clase nosotras les aportamos o sumamos un texto de Inés Dussel, que es Aprender y enseñar en la cultura digital, donde precisamente ella nos invita a pensar qué cosas es necesario cambiar o repensar para ver realmente cómo se enseña y cómo se aprende en la cultura digital. Porque si no estamos haciendo o cometiendo este error que nosotras decimos que es hacer solo lo mismo e incorporar un PowerPoint o la mención a la palabra digital en algún lugar y con eso ya nos quedamos tranquilos que estamos dando una vuelta. No, realmente lo que tenemos es que revisar el sentido de nuestra práctica, revisar si realmente como estamos enseñando es como realmente los chicos hoy tienen que aprender en un universo donde el conocimiento, el acceso al mismo, la producción del mismo han cambiado notoriamente. Entonces no podemos seguir enseñando como hacíamos hace 100 años, desconociendo todo este universo que tenemos que conocer hoy y que tenemos responsabilidad en ello. Y ahí desandar algunos mitos. El texto de la falacia del nativo digital que vimos en la semana anterior o que trabajamos durante esta semana, un poco nos invitaba a desandar ese mito y a no caer nosotros en la trampa de decir, bueno, el nativo ya lo sabe solo por ser nativo. No, error. El nativo nació rodeado de algunas cuestiones, pero no quiere decir que tenga la capacidad para evaluar, para discernir qué es lo mejor, cómo eso me puede ayudar a aprender y cómo a partir de esto puedo ser un competente digital. Y ahí es donde está nuestro desafío y nuestra tarea, en llevar a este alumno a que tome a lo digital y a lo tecnológico para hacerse un ser más competente, para que tenga herramientas para discernir, evaluar y ver en qué medida esto lo hace aprender mejor, enriquecerse más. Nos pareció interesante traer las tres dimensiones, volviendo al texto que ustedes van a encontrar de Inés Dussel, las tres dimensiones que es necesario
pensar antes de ver cómo planificar o cómo rediseñar una clase, una secuencia hoy. Ver cómo cambió la organización pedagógica del aula, como decíamos hace un rato. Ya no es la frontera física entre el adentro y el afuera, sino que nuestros niños y niñas vienen con otra cabeza y nosotros mismos también. Y el aula es un aula expandida y las fuentes del conocer están en variados y en múltiples lugares. ¿Por qué? Porque la noción de cultura y conocimiento ha cambiado. Y acá es importante entender que la tecnología la consideramos como artefactos simbólicos y culturales, no materiales, ¿sí? Porque la tecnología nos atraviesa, nos modifica y nos cambia, ¿sí? Y entender también es nuestra responsabilidad como docentes cómo cambiaron las formas de producir el conocimiento, cómo la colaboración tiene un impacto fuertísimo en la comunicación y en la creación del conocimiento. Y no podemos estar ajenos a estas cuestiones y no podemos dejarlas de lado al momento de pensar en cómo armar una secuencia para la era digital. Así que bueno, por acá van nuestros interrogantes y nuestros planteos y los invitamos a seguir trabajando en ellos. Gracias.